Asume la presidencia María Estela Martínez de Perón, aceptada como heredera política solo por ser esposa y discípula del líder. En la Plaza de Mayo, Perón ha repudiado a los montoneros, que desconocen la autoridad de Isabel y pasan a la clandestinidad y a la lucha, sumándose a la de otras organizaciones armadas no peronistas. El poder político naufraga entre el deterioro económico y los fuegos cruzados de la guerrilla y los grupos parapoliciales. Atentados, crímenes, secuestros pueblan nuestros días. Y muchos volvieron a pensar como tantas otras veces en el siglo. Aquí hace falta un gobierno fuerte. Sostienen que nuestra sociedad está enferma y es incapaz de conseguir su propia salud. Es necesario proceder sin consultarla, porque no está en su sano juicio. El general Jorge Rafael Videla asume como comandante en jefe del ejército. En la 9ª Conferencia de Ejércitos Americanos en Montevideo, el general Videla dijo a sus pares: en la Argentina morirán todos los que hagan falta. En marzo de 1976, la inminencia del golpe es ya una certidumbre para todos. Para demostrar una vez más que la democracia no puede superar sus desórdenes sin el auxilio de una férrea tutela, asaltan el gobierno. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento... 24 de marzo de 1976. La presidenta es llevada en helicóptero hasta el aeroparque y de allí a la residencia El Mesidor en Neuquén, convertida en su prisión. La Junta de Comandantes asumió el poder. El teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti se hacen cargo del gobierno a fin de llevar a cabo el proceso de reorganización nacional y dando comienzo a la dictadura militar que finalizó el 10 de diciembre de 1983. Con la excusa de instaurar el orden, se sometió a la población bajo el terror de Estado. No había voz disidente. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, maternidades clandestinas, listas de familias de militares en espera de un nacimiento demuestran la existencia de un plan preconcebido no solo de secuestro de adultos, sino también un plan sistemático de apropiación de niños. En este contexto, un grupo de madres, padres y familiares de desaparecidos iniciaron un movimiento de resistencia no violenta. Desde el 30 de abril de 1977, cada jueves comenzaron a marchar alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Las mujeres decidieron cubrirse el cabello con un pañal de tela blanco. Fue así como nació la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, una organización no gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política. En esta búsqueda de la identidad se sumaron voluntarios en todo el país. La Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo funciona actualmente en 30 ciudades y está conformada por todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas. Graciela Rojana y Matilde Murúa son dos de las integrantes de Red en Esquel. Con ellas hablamos. Yo fui militante de la JP, así que el compromiso lo tuve desde muy joven, con una causa. El tema es que amigos míos desaparecieron. De alguna manera uno es una sobreviviente. Las abuelas podrían ser mis madres y eso pega mucho. Y bueno, de alguna manera la Red por la Identidad me llega por una militante de la red que su padre fue muerto por la represión y yo lo conocí, al padre de ella. Nosotros somos como una extensión de la obra que las abuelas fueron haciendo, es decir, como que se va multiplicando la obra de abuelas en estos 35 años. Conocer personalmente a Estela de Carlotto fue otro momento muy impresionante. Y fue casi en paralelo, conocer a una mujer que transformó el dolor en una lucha colectiva. Yo no
ser 6 años que se formó la Red por la Identidad. Se formó en unas fechas fundacionales, el 5 de mayo. Yo venía trabajando desde antes, hace un año antes en Esquel, con Teatro por la Identidad. Las chicas, por otro lado, estaban tratando de formar un anexo más de lo que es Red por la Identidad, que está en todo el país. Nos convocaron un 24 de marzo y bueno, empezamos a juntarnos de ahí. Así que estoy desde el inicio, que fue en mayo del 2006. Integrantes activos, digamos, que participamos de las reuniones, que nos juntamos, somos aproximadamente 10 personas. Pero cuando hacemos una actividad, realmente la respuesta es muchísima. Mucha gente que nos ayuda, que colabora con nosotros, que bueno, podemos decir, hay que hacer esto, necesitamos tal cosa, y están ahí. Es mucha la gente con la que podemos contar. Por eso cuando se dice cuántos somos, y somos todos los que queremos hacer memoria. También hemos trabajado con médicos que lo que nos ayudaban era a la posibilidad de que aquellas personas que tuvieran familiares desaparecidos pudieran entregar una gota de sangre para el banco de ADN, de antropología forense. Cada vez que se acerca un joven con una sospecha, uno ve dentro de ellos una angustia. Seguro que es la angustia de saber quiénes son, pero también un coraje. Es el coraje de aceptar que acá hubo un drama en la Argentina que significó la pérdida de la identidad por causas políticas de una cantidad importante de jóvenes. En realidad somos como un puente, ¿no?, entre el joven que busca su identidad y las abuelas. Nosotros tomamos esa información, mandamos la información a CONADI, porque CONADI, que es la Comisión Nacional de Defensa del Derecho a la Identidad, defiende la identidad de todos los argentinos, de todos aquellos que sientan que hay una duda sobre su identidad, sean por causas políticas o no. Y ellos tienen poder para investigar si la documentación que dice que esa persona nació en tal lado es real. Van a los archivos, van a los libros de actas, incluso hasta hacen ADN también para cotejar con aquellas personas que se sospechan que pueden ser los padres. La desaparición fue la forma predominante a través de la cual ejercieron la represión política. Afectó a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura. Todas las provincias fueron víctimas del proceso. En y de Chubut se encuentran registrados 28 detenidos desaparecidos. En Esquel, Norberto Félix Amaturi, Juan y José Curúa y un joven desaparecido en la ciudad, Eduardo Alberto Coleya, fueron las víctimas del régimen. Acá en la zona, en Esquel, tuvo otras características la dictadura, pero que se sintió. En la medida en que nosotros fuimos trabajando la memoria, aparecieron testimonios de gente que fue presa, de gente que fue allanado a su casa, de persecuciones, incluso de gente que no se sabía que habían vivido acá y que estaban desaparecidos. El caso de Eduardo Coleya fue un conscripto que mientras estaba haciendo el servicio militar acá en Esquel, él era de Mar del Plata, desapareció de acá. Coleya desaparece en el año 76, en plena dictadura, porque había una persecución a todo lo que fuera sospechoso para los militares. Y esta era una zona muy militarizada. Incluso hay denuncias sobre gente que desapareció y que después no hubo nadie que reclamara. Amaturi, que también desapareció y había nacido en Esquel, y su familia todavía vivía acá. Los hermanos Cugura, Juan y José, con sus respectivas esposas, desaparecieron los 4.
En un encuentro con Graciela y Rubén Amaturi, nos cuentan cómo vivieron ese duro y trágico momento y recuerdan con orgullo la lucha de su hermano Norberto. El recuerdo que tengo es, mis padres vivieron 14 años en José de San Martín, él hizo la primaria en José de San Martín, terminó, a los 14 años, 15, se fue a estudiar al colegio de curas en internado en Rawson. Terminó quinto año y se fue a estudiar medicina a Córdoba. No recuerdo bien, pero supuestamente en las cartas que me mandaba mi padre le contaría de lo que hacía. Dice, yo trabajo en el hospital y yo veo gente que viene desnutrida, pasada de hambre, chicos descalzos, y yo tengo que hacer algo, viejo, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Terminando sexto año ya de la carrera de medicina en Córdoba, cuando recuerdo fin de octubre del 75, yo llego a mi casa tipo 10 menos 20 de la noche, que yo salía de la Politenta donde estudiaba, y me encuentro con mi padre, un hermano de mi padre y un hombre de gendarmería contándole algo, hablando con ellos. Cuando mi padre entra a la cocina, que estábamos por cenar, nos dice lo que había pasado, que habían allanado el departamento, y bueno, pero teníamos contacto con él. Nosotros el 26 de abril del 77 fue la última llamada telefónica que tuvimos. Cuando le allanan el departamento de Córdoba, se va a vivir a Buenos Aires. Mi padre todavía le pregunta, ¿vos qué haces en Buenos Aires si vos tenés que estar estudiando en Córdoba? Desde que me allanaron el departamento, los médicos me tienen loco, y me escapé, me tuve que ir a Buenos Aires. Y un 26 de abril fue la última vez que tuvimos noticia de él, hasta el día de hoy. Acá en Esquel se allanaron casa en esa época, porque no sabíamos en qué momento podían entrar, no te pedían permiso para entrar, te tiraban la puerta abajo, te revisaban todo y seguramente te llevaban otro integrante de la familia. Eso es la metodología que usaban. Y las cartas que tenía mi viejo, escritas por él, las quemamos. Hoy lo lamento porque me hubiese gustado tener una carta, leerla, a ver qué pensaba, por qué luchaba, porque realmente no sabemos bien por qué peleaba. Le hacían creer a la gente que el país estaba lleno de guerrilleros, de subversivos, como le decían ellos. Sí, hubo subversión, por supuesto, pero los 30.000 desaparecidos no eran subversivos, los que mataron no todos eran subversivos. Yo salía de la escuela turno noche y no sabía si podía llegar a mi casa o no, si me estaban esperando afuera o en la misma casa estábamos ahí, no sabíamos qué momento podían llegar y tirar la puerta abajo y llevarse a algún integrante de la familia. Con ese miedo vivíamos. Mi padre falleció en el 80 y él, cuando antes de morir, nos dijo, ojalá que un día ustedes de Beto sepan algo. Yo sé que me estoy muriendo y que de mi hijo no voy a saber nada. Yo creo que mi padre sabía muy bien de lo que le había pasado. Cada vez que llega el 24 de marzo volvemos a hablar de lo mismo, pero a veces no tomamos conciencia de qué país nos dejó la dictadura. Todavía no está tomada tal vez la dimensión de todo el daño que nos hizo. Todos tenemos que saber quiénes somos, que es muy importante para todos que se encuentre la identidad, porque las abuelas va a llegar unos pocos años que ya no van a estar, y todos los que vamos a quedar los vamos a seguir esperando y vamos a seguir buscándolos. Un trabajo que entre todos estamos haciendo para recuperar no solamente a esos 400 nietos que faltan, sino recuperar parte de nuestra historia, de la historia de Esquel, de la historia de Chubut. Creo que entregó su vida por un ideal, entonces nosotros tenemos que estar orgullosos de eso. Y también poder sumarnos a esto de nunca más, ¿no? Que no nos vuelvan a suceder las cosas que nos sucedieron, y la única manera es manteniendo la memoria activa. Ellas nos han ayudado a sentirnos más dignos de ser argentinos.
¿no?